compasión. Mateo capítulo 26, verso 17. Tal vez ustedes se preguntarán por qué el hermano Leo le gusta leer tantos pasajes bíblicos, aunque a veces para predicar solamente tomo un solo verso, pero últimamente me gusta que leamos varios textos bíblicos, porque sé que muchos viven tan ocupados que en casa no tienen el tiempo suficiente para leer la palabra de Dios. Y también porque eso nos ayuda a tener un mejor contexto de lo que vamos a leer o a enseñar. Vamos a leer el capítulo 26, verso 17, 26 de Mateo, verso 17, dice: preparación de la cena de la Pascua. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los seguidores de Jesús se acercaron y le dijeron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para celebrar la cena de la Pascua? Jesús dijo: vayan a la ciudad a donde está un conocido mío y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca y voy a celebrar la fiesta de la Pascua con mis seguidores en tu casa. Entonces los seguidores hicieron lo que Jesús les mandó y prepararon la cena de la Pascua. Por la noche Jesús estaba a la mesa con los 12. Mientras comían, Jesús dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos estaban muy tristes y cada uno empezó a preguntarle: Señor, ¿ese no seré yo, verdad? Jesús le respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo es el que me traicionará. El Hijo del Hombre tiene que morir tal como está escrito, pero pobre aquel que traicione y entregue al Hijo del Hombre, mas le valdría no haber nacido. Judas, el que iba a entregar a Jesús, le dijo: no seré yo, ¿verdad, maestro? Jesús le dijo: sí, eres tú. Mientras que comían, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a sus seguidores y dijo: tomen este pan y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó la copa y después de dar gracias, se la dio a ellos y dijo: beban todos esta copa, porque esta es mi sangre, que establece el nuevo pacto, la cual es derramada para perdonar los pecados de muchos. Les digo que nunca volveré a beber vino hasta que el día que beba con ustedes en el vino nuevo, en el reino de mi Padre. Después cantaron una canción de alabanza y se fueron al monte de los Olivos. Siéntense, tengan la bondad, estimados hermanos. Bien, mis hermanos, el día de hoy estamos celebrando un momento muy especial, que es lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor. Amén. 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 La Cena del Señor. En la Cena del Señor encontramos algunos paradigmas que nos han enseñado de una manera muy religiosa. La estructura religiosa que por el tiempo, por muchos tiempos, nos han enseñado ciertas cosas acerca de la Cena del Señor, que debemos de hacer o cómo no debemos de hacerlo, o qué podemos y qué no podemos hacer en la Cena del Señor. Y a veces no conocemos el contexto histórico de la Cena del Señor. ¿Por qué la hacemos como la hacemos en muchas iglesias? Y usted va a encontrar que algunas iglesias, por ejemplo, en el tema de tomar el vino y tomar el pan, tienen algunas costumbres. Por ejemplo, hay algunas iglesias que toman una sola copa y de esa misma copa beben todos, porque literalmente toman la escritura donde dicen: el que toma de mi copa o bebe de mi copa. Entonces tienen que pasarse en la copa cada uno por uno para ellos, y ellos se sienten que si lo hacen de esa manera son más bíblicos que otros. O el hecho de que toman un solo pan grande y lo van pasando de mano en mano y cada uno va arrancando un pedacito y lo va tomando. También el hecho de que la cena del Señor solamente la pueden compartir aquellos de la misma fe o de la misma denominación. Si viene alguien de otra iglesia que no es de la misma denominación, a muchos les prohíben recibir la cena del Señor. No sé si eso les ha pasado a ustedes. O también el hecho de que si una persona no es bautizada, no puede recibir la cena del Señor, o si es menor de edad, o si es un niño, no puede recibir la cena del Señor. Todos esos paradigmas y conceptos son conceptos que han salido con el tiempo y que han surgido con el tiempo de muchas personas que se hacen llamar maestros, o personas que, queriendo ser maestros, imponen cosas o situaciones para adornar o para sentirse más santos o mejores que otros.
porque realmente eso es lo que genera la religiosidad en los seres humanos, el querer sentirse justificado y sentirse más santo que otros. Por eso usted va a encontrar iglesias que nos exigen una manera de vestir, iglesias que nos van a exigir una manera de convivir de cierta forma para sentirse mejor que otros. Pero qué bonito es poder entender todo el contexto. Lo que nosotros hoy llamamos como Cena del Señor, o la manera en que nosotros la desarrollamos en las iglesias de este siglo, no es la misma manera como se desarrolló en el primer siglo, ni de la misma forma como se desarrolló en el principio cuando se instituyó la Pascua, en el momento en que Dios iba a sacar el pueblo de Israel de Egipto. Las formas han ido cambiando, pero el concepto y el pensamiento es el mismo. La forma puede cambiar. Yo les he contado siempre que yo me crié en una iglesia o me formé en una iglesia súper legalista, en una iglesia donde todo estaba coordinado, lo que acá le llaman los tiempos. Allá en Colombia todo se sabía que empezaban primero con una oración, luego con la lectura de la Biblia, luego con el canto de los himnos, luego con la oración por las necesidades, luego pasaban a alguien a testificar, luego recogían la ofrenda, luego cantaban los coros y por último predicar. Y un día llegué a Bogotá, a la ciudad de Bogotá, y cuando llegamos a esa iglesia con mi esposa, vimos que el pastor estaba hablando y hablando y hablando, pero como apenas estaba empezando el culto, yo dije, bueno, seguramente es la introducción al servicio. Y habló como unos 20 minutos, luego pasó los coristas, cantaron otros 20 minutos y se acabó el culto. Y yo volteo a ver a mi esposa y le dije, ¿qué pasó con la predicación? ¿Y qué pasó con lo demás? Y los himnos, y siempre sacamos un himnario. Y no, esto es raro, esto como que no es la misma iglesia donde yo vengo. Y ya comienza uno a pensar de que ya no es la misma iglesia por las costumbres que hemos ido generando de generación en generación, que hemos ido creando y las hemos convertido en una forma religiosa de vivir. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Amén. Entonces, aunque la forma cambió, la esencia no cambió, el propósito no cambió, ¿ya? La forma de nosotros hacer los cultos hoy en día es una forma que todavía no sé realmente quién se la inventó, pero no es la forma bíblica ni la forma en que el pueblo de Israel realizaba el servicio al Señor. Ahora, Pablo nos da luces en las cartas de cómo lo hacían en el primer siglo, pero no hay un orden establecido de cómo se debe de hacer. Amén. Por eso es muy triste ver religiones e iglesias que quitan, que ponen como si fueran mandato de Dios ciertas situaciones. Al principio, cuando leímos la palabra del Señor en Éxodo capítulo 12, recuerdan que fue el capítulo que tomamos como base para iniciar este servicio, que es la institución de la Pascua, la primera Pascua que se realiza cuando el pueblo de Israel está a punto de salir de Egipto. Estábamos prácticamente en la última plaga, esperando la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, y después de eso todos ustedes saben que el faraón no le quedó de otra sino dejarlos salir, que se fueran ya después de que murieron todos los primogénitos de Egipto. Pero algo que me gusta y que me llamó la atención al comienzo, no sé si ustedes se dieron cuenta, y les hice repetir una palabra muy importante para mí cuando empezamos a leer. ¿Cuál fue esa palabra? Familia. Familia. A mí me parece algo tan maravilloso, y es entender entonces que el propósito de la Pascua en ese momento era de bendecir a la familia, de que la familia pudiera estar reunida. Si ustedes se dan cuenta, la orden era que empezaba la cena y nadie podía salir de la casa hasta el otro día. Amén. Nadie podía salir de la casa. Bueno, tal vez alguna persona inquieta lo pudo haber hecho. Sin embargo, se decía que si se salía, se podía morir en el camino. Si salía de la casa, el destructor estaba paseando por Egipto matando los primogénitos, no solamente de los humanos, sino también de los animales, dice la Escritura. Y ellos tuvieron un mandato de parte de Dios para colocar una señal con la sangre del cordero que estaban sacrificando. Pero no era solamente, nótese esto, no era solamente poner la sangre en la puerta lo que los salvaría a ellos. ¿Qué otra cosa los salvaría a ellos? El no salir de la casa. ¿Sí me estoy haciendo entender?
el no salirse de la casa. Muchas personas creen que solamente con el hecho de ir a una iglesia, con el hecho de participar de una comunidad cristiana, ya con eso están asegurados, están tranquilos, están listos. Pero la palabra dice el que persevera hasta el fin. O sea, usted pudo haber recibido la sangre de Jesucristo en el bautismo, pero si usted se sale de la cobertura de Jesucristo, afuera hay muerte. Afuera hay muerte. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Yo siempre me pregunté por qué en nuestras iglesias no nos permitían compartir la cena del Señor con nuestros hijos pequeños, me refiero, aquellos que no son bautizados todavía. Bueno, yo vengo de una tradición de que los niños no deben de ser bautizados porque la palabra de Dios dice que los niños se presentan al Señor y ya cuando ellos tienen conciencia acerca del pecado, entonces ellos son los que deciden tener un encuentro con Jesús y entregar su vida a Jesús y ser bautizados. Amén. Veo muchas iglesias que niños de 7 años, de 4, de 5, de 6, de 8 años están siendo bautizados. Nosotros no compartimos esa idea, respetamos esa idea, pero no la compartimos, porque la palabra del Señor nos ha enseñado, nos ha mostrado que nuestros hijos son salvos por la fe que tienen sus padres y porque son parte de la comunidad cristiana. Entonces nosotros vemos que en este principio, cuando el Señor llama en Éxodo capítulo 12, dice, reúne la familia y tomen un cordero, maten un cordero, sacrifiquen un cordero para que coman la familia. ¿Quiénes eran los que iban a comer de la cena pascual? ¿Y quiénes son la familia? Todos, no solamente los adultos, sino también los niños. ¿Me estoy haciendo entender? O sea que los que participaban de la Pascua no era solamente la gente adulta, la gente mayor, sino también los pequeñitos de la casa. Entonces, a mí me gusta mucho investigar acerca de las raíces hebreas. Llevo muchos años estudiando algo de raíces hebreas y entonces nos damos cuenta de que dentro del pensamiento judío, dentro de las acciones judías que se realizaban en la Pascua, porque eso fue lo que Jesús fue a celebrar, Él fue a celebrar la Pascua. Muchas personas creen que Jesús estaba inventándose en costumbres nuevas, pero Jesús lo que vino fue a cumplir la misma palabra que ya estaba establecida. Y Él vino a celebrar la Pascua judía, la Pascua que se celebraba desde la salida de Egipto, desde esa época, y lo hizo conforme a los rituales judíos, conforme lo realizaban los judíos. Y entre eso era que la familia compartiera la comida, no se excluía a nadie. Y ojo, no solamente la familia, sino también los inmigrantes, dice la Escritura. Bueno, ese texto de nosotros, la PDT dice inmigrantes, en la Reina Valera dice los extranjeros que estuviesen en casa. ¿Qué significa eso? Que si hubiese unos amigos aquí con nosotros que no fuesen cristianos, bueno, gloria a Dios, todos aquí somos cristianos, pero si hubiese un amigo que no fuera cristiano, pero él quisiera compartir la cena del Señor con nosotros, lo puede hacer. Puede compartir la cena del Señor con nosotros. Escuchaba por ahí, a nosotros nos han enseñado de que la cena del Señor no la puede compartir un hermano siendo bautizado que se encuentre en pecado. No se puede compartir la cena del Señor, eso nos enseñaron. Pero resulta que la cena del Señor es para la gente pecadora. Y vamos a entender el por qué es para la gente pecadora, para la gente que está mal, que está enferma, para la gente que necesita al Señor Jesucristo. Nosotros debemos entender entonces que en las costumbres judías, durante el sederos, durante la cena, se come algo que se llama pan sin levadura. El pan sin levadura, todas las cosas que usted puede encontrar en el Antiguo Testamento eran sombra de lo que vendría después en el Nuevo Testamento. Y la cena del Señor o la cena pascual del Antiguo Testamento, lo que nos quería mostrar era el Cordero Pascual, aquel que nos iba a redimir a nosotros de pecado, aquel que por su sangre íbamos a nosotros ser liberados de la muerte y de la destrucción, aquel que nos iba a sacar de ser esclavos
a ser libres, de ser esclavos a ser hijos de Dios. En el Antiguo Testamento es sombra. En el Nuevo Testamento la cena del Señor es un memorial para nosotros recordar que el sacrificio ya fue hecho y que Jesús ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario y nos ha hecho libres. Amén. Amén. Entonces en las costumbres judías se comía el pan sin levadura, que simbolizaba la mañana en que salieron los judíos de una manera rápida, que no tuvieron tiempo para leudar la masa. Representa entonces que el Señor nos puede cambiar la vida de un momento a otro y nos puede dar la libertad que necesitamos de un momento a otro y que debemos estar preparados para eso. Algo muy interesante, y es que cuando se habla de la cena pascual, no es de la manera como nosotros la tomamos, que tomamos un pedacito de pan y una copita de vino, ¿verdad? Y conforme el pastor nos va diciendo, así nos la comemos o nos tomamos el vino. Pero resulta que la cena pascual, o la cena que Jesús realizó, era una cena de la Pascua, era una cena completa, donde ellos comían, por ejemplo, el pan sin levadura. También ellos, me gustó mucho la expresión en Éxodo capítulo 6, versos 6 al 7, dice el comentarista que los niños hacían parte especial de la cena de Pascua. Los niños eran parte de la cena y ellos durante la cena repetían estos textos bíblicos o hacían estas preguntas que están en Éxodo capítulo 6, versos 6 al 7, que dice la Escritura. La Reina Valera lo dice de esta manera: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Tenían 4 copas de vino. Las 4 copas de vino, con cada copa recitaban un texto de estos y la tomaban. O sea, levantaban la primera copa y decía, yo soy el Señor, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de la servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicio grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Ellos al recitar estos textos bíblicos se tomaban cada una de esas 4 copas. Tenía ese significado. Las 4 copas representaba la primera representaba de que el Señor los iba a librar a ellos de casa de servidumbre, iban a dejar de ser esclavos. Amén. Que ellos iban a ser redimidos, gloria al Señor, y es lo que significa la cena de la Pascua, que el Señor nos iba a redimir. Durante la cena también ellos comían algo que se llama carpas, que eso es un vegetal y podía ser apio, perejil o papa, y lo remojaban en agua con sal, y eso se comían ellos durante la cena. ¿Y qué representaba el agua con sal? Representa las lágrimas de aquellos que padecieron siendo esclavos en Egipto, la tristeza. Todo lo que hace el pueblo de Israel es sombra, es simbolismo de lo que iba a pasar más adelante. Usted se da cuenta que una de las promesas que el Señor le da a su iglesia es que Él enjugará toda lágrima que salga de nuestros ojos. Él enjugará toda lágrima. También comían algo que le llaman las hierbas amargas. Las hierbas amargas era como por ejemplo lechuga o rábano picante, y esto lo sumergen en algunos otros condimentos, en algunas otras cosas como manzanas, como nueces, como vino, y eso representaban los ladrillos que ellos hacían allá en Egipto. Todo eso lo realizaban ellos en la cena. En otras palabras, mis hermanos, era una cena completa. Ellos se reunían a cenar, a comer, ¿sí? Entonces ahí es donde surge la pregunta, ¿en qué momento, por qué nosotros se nos convirtió eso de una cena, se nos convirtió en un pedacito de pan y un poquito de vino y cada uno para su casa? ¿Por qué ya no convivíamos como el pueblo de Israel lo hacía en aquella época?
Ahora, pensaríamos nosotros que fue que el Señor Jesús cambió la estructura y no fue eso. Realmente la situación cambió fue a través de la persecución que se le hacían a los judíos y que se le hacían a los cristianos en Europa. La persecución hizo de que ellos ya no pudieran sentarse a convivir en familia, que no pudieran compartir, porque el significado de la cena del Señor tiene 4 significados importantes, o se utiliza 4 palabras en la Escritura para hablar de la cena del Señor, y la primera palabra es la palabra ágape. Y nosotros escuchábamos que hoy íbamos a tener un culto ágape, ¿recuerdan? De que cada persona iba a traer algo de comer y vamos a compartir. Y bueno, gracias a Dios por aquellos que pudieron hacerlo. Los que no pudieron hacerlo no se sienta mal, porque le voy a explicar algo muy importante. El concepto ágape o amor fraternal o amor con sacrificio se convirtió en un término técnico para referirse a la fiesta cristiana llamada la Cena del Señor, que normalmente lo hacían cada 8 días. O sea, cada 8 días la iglesia primitiva se reunía a compartir la mesa del Señor con todos. Y era ágape porque significaba que mostraban el amor fraternal entre ellos, que ellos estaban ahí para sentirse que todos eran dignos de participar a la mesa. Porque déjeme explicarle algo, no sé si usted alguna vez lo han invitado a comer o ha ido a comer con alguien a un restaurante, o lo han invitado a una fiesta, y usted sabe que en la fiesta llega todo tipo de personas de alta sociedad, como personas que económicamente no tienen mucha forma económica, ¿verdad? Sin embargo, cuando hay una invitación amable, en la misma mesa usted puede encontrar todo tipo de personas. Cuando no hacen acepción de personas, obviamente. En la mesa todos somos igualitos. Todos, el que tiene como el que no tiene. El que es rico como el que es pobre. Y eso tal vez no lo podía entender la iglesia griega, porque había esa diferencia entre el esclavo y el libre. Pero Pablo tiene que decirle, ya no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. Todos somos iguales delante del Señor. Y uno de los hechos donde se manifestaba esa igualdad era en la hora de recibir la cena del Señor. En la cena del Señor se sentaban a la mesa y todos éramos iguales, todos somos iguales. Recuerdo mucho, yo creo que ustedes han escuchado la enseñanza que doy acerca de Mefiboset, acerca de aquel hombre que era paralítico de sus piernas, pero que David lo redimió y lo trajo nuevamente al palacio y le dijo, y cenarás todos los días con nosotros, comerás a la mesa del rey. Y cuando tú estás en la mesa del rey, el manto de gracia, el manto de la misericordia cubre tus defectos, cubre tus pecados, cubre tus errores, porque estar a la mesa de Dios, mi hermano, es estar en igual de condiciones. Gloria al Señor. Espero estar haciéndome entender en esta hora. Lo segundo que encontramos es una palabra que en griego sería trapeza kuriou, que significa mesa del Señor. En Corintios, 1 Corintios capítulo 10, vamos a leer 1 Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, verso 21, dice la palabra del Señor. Vamos a leer un poquito antes del verso 21. Dice el verso 21, ustedes no pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios. No pueden compartir de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. ¿Acaso queremos provocar los celos del Señor? No somos más fuertes que Él, ¿verdad? Aquí vemos la expresión la mesa del Señor. Y vemos que se habla de que no se debe compartir la mesa del Señor con los demonios. Ahí lo que está hablando es de aquellos creyentes que en esa época tenían una doble vida, una doble moral. Está hablando de aquellos que aparentaban ser hijos de Dios, pero que a la vez vivían una vida sin ley, sin amor y sin Dios. Y lo que él está diciendo ahí, que necesitamos compartir y llegar a la mesa del Señor. Nosotros vemos también que en la mesa del Señor entonces encontramos compañerismo.
En la mesa del Señor encontramos igualdad. En la mesa del Señor nosotros somos dignos de recibir la gracia de Dios. No importa si usted ha cometido más errores que el otro, pero cuando se sienta a la mesa del Señor, está diciendo: Señor, yo necesito de su gracia, yo necesito de su misericordia, yo necesito de su amor y de su bondad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor Jesús. Una tercera palabra que se utiliza es el concepto de Pascua. En 1 Corintios capítulo 5, verso 7, encontramos que el Señor Jesús es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Primera de Pedro 1:19 y Juan del 1 al 29, encontramos que Juan el Bautista tiene que decir del Señor Jesús: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando usted participa de la mesa del Señor, usted está testificando, está diciendo de forma pública: yo creo que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A mí me encanta, mi hermano, entender que la Escritura nos muestra que la cena del Señor era un evento comunitario. Por eso nosotros vemos en el capítulo 6 que los apóstoles tienen que empezar a buscar unos diáconos que les ayuden a la mesa, a servirle a las viudas de los griegos y las viudas de los judíos, porque habían dificultades. El problema era que lo que encontraba Pablo era que muchos, cuando hacían la cena del Señor, los ricos llevaban comida y no la compartían con los demás. Entonces ellos cenaban bien para ellos, y aquellos que eran pobres y no tenían, pues no podían cenar bien. Algunos llegaban y se adelantaban y se emborrachaban inclusive con el vino que llevaban, y los otros que no tenían nada no podían comer. Y Pablo les dice que no está bien hacerlo de esa manera, que ninguno se adelantara, que se respetaran. ¿Por qué? Porque la cena del Señor es compañerismo. La cena del Señor tiene que ver con la igualdad. La cena del Señor tiene que ver con una palabra que se llama koinonía, comunión. Yo recuerdo tanto que, bueno, cuando uno no ha sido católico es muy difícil entender muchas cosas que hacen nuestros hermanos católicos, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando era niño estaba en el colegio y llegó el cura a poner la ceniza en la frente y luego a dar una hostia. Y entonces yo vi que todos mis amiguitos hicieron fila. Y yo dije, pues yo también. Yo nunca había hecho ni la primera comunión ni nada porque no era católico. Mi papá sí fue católico, pero él no me dejó ser católico. Entonces llegué allá y cuando yo veía a todos mis amigos, que ellos cómo recibían, y yo me paré allá, el curita me puso la cruz y me pasó la hostia y yo me fui masticándola. Y cuando llega de los otros amiguitos que están ahí: no mastique el cuerpo de Cristo, me dice. No lo mastique. ¿Y entonces qué hago? No, usted tiene que tenerlo ahí, que eso se deshace solito. Y yo, ay, Dios santo, le pegué un mordisco por ahí una pierna, ¿qué sería? Cuando tú no tienes el conocimiento, entonces prácticamente yo hice la primera comunión sin ser católico. Porque la primera comunión es la primera vez que usted recibe la hostia y obviamente ahí hay un ritual para eso, pero yo la hice sin ser católico. ¿Por qué? No tenía el conocimiento del tema, ¿verdad? Pero nosotros debemos de entender, hemos vuelto tan religioso este hecho de la cena del Señor, la hemos vuelto tan religiosa que nosotros le hemos puesto un montón de cosas. Realmente la cena del Señor representa el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y la resurrección de Él. Así como los antiguos en el Antiguo Testamento era sombra de que necesitaban un cordero para ser redimidos, nosotros en el Nuevo Testamento estamos diciendo: ya hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. No estamos esperando otro cordero, no estamos esperando otro sacrificio. Ya hemos aceptado ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y ya somos libres. No es que seremos libres, ya somos libres. No es que seremos sus hijos, ya somos sus hijos. Y esa bendición debemos de compartirla con nuestros hijos. Debemos de compartirla con nuestros pequeñitos en la casa.
¿Sabe por qué ahorita damos un pedacito de pan y un poquito de vino? Porque cuando empezaron las persecuciones, no nos podíamos, la iglesia no se podía reunir como nos reunimos nosotros. Ellos medio se reunían y ya les caía el imperio a matarlos, a encarcelarlos. Entonces ellos lo que podían hacer era acercarse en rapidito y orarle al Señor juntos, cantar una alabanza, tome el pan, tome el vino, comamos y salgamos corriendo. Fue así como se hizo. También inclusive el bautismo cambió de sumergir a una persona a echarle un chorrito de agua, a esparcirle agua por la premura de que la gente necesitaba ser bautizada y los enemigos venían a matarlos. Por eso se cambió de esa manera. Ahora nosotros estamos en una época donde nosotros podemos venir aquí desde temprano. Podemos reunirnos desde temprano, podemos sacar el tiempo necesario. Qué bonito que volvamos entonces a los principios y podamos tener coinonía. Por eso les decía yo a ustedes, hermanos, traigamos que comer, traigamos algo. No necesariamente tenemos que ser millonarios para traer, qué sé yo, un pedazo de pan, qué sé yo, un pedazo de pollo, qué sé yo, unas frutas como han traído, que veo que hay bastante fruta. No se necesita ser millonario para eso. Lo importante es querer tener comunión. Nosotros no nos tomamos la sangre de Jesús, mi hermano. Nosotros ya recibimos la sangre de Jesús cuando fuimos bautizados. Nosotros no nos comemos un pedazo de carne cuando comemos el pan. No nos estamos comiendo el cuerpo de Cristo como tal, como lo hace la Iglesia Católica, que transmute ese poder de una manera mágica. No, nosotros lo que estamos es haciendo memoria de lo que Él hizo ya en la cruz del Calvario. Nosotros lo que estamos diciendo, nosotros aceptamos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios porque Él murió por nosotros. Aleluya. Es su muerte la que recordamos. Es la resurrección de Él y la esperanza nuestra, iglesia. La esperanza nuestra. Muchas personas me han criticado porque nomás me la paso comiendo. Pero cuando yo entiendo que la comunión tiene que ver con eso, el compartir. Era lo que Jesús hacía con sus discípulos. Desde el primer momento en que Jesús salió públicamente, se fue por una fiesta. ¿Y qué cree que se hace en la fiesta? Se fue a comer y a tomar. Y no fue solo, se llevó el combo. ¿Por qué cree que yo quiero comprarme una van? Porque me gusta andar con los hermanos. Me gusta llevar a la gente que esté conmigo, no sentirme solo. Y donde llegamos hacemos vaca, decimos en Colombia, y compramos lo que sea y compartimos y comemos. ¿Sabe por qué María se le acercó a Jesús? Yo me pongo a pensar hoy en día. No era porque sabía que Jesús era mágico y convertía el agua en vino. No. Era como reclamándole, oiga, nos invitaron a la cena a venir a acompañarle y usted se trajo ese montón de gente. Se acabó el vino. ¿Por qué cree que se acabó el vino? Porque usted se trajo esa gente que no era invitada. Y vinieron y se tomaron todo el vino. Estaba reclamándole a Jesús. Y Jesús hizo su primer milagro especial en ese momento. Pero ¿sabe una cosa? Es a través de la comunión que demostramos el amor de Jesús. Por eso en la cena del Señor no debe haber egoísmo. En la comunidad cristiana no debe haber rivalidad. En la comunidad cristiana no debe haber chambre. Corte el chambre de raíz, hermano. Corte la crítica de raíz. Corte el mal gusto, el disgusto que te puede generar. Vea, nosotros debemos de amar a nuestros hermanos, así vengan o no vengan a la iglesia. Quisiéramos que estuvieran todos, pero Dios sabe por qué no vienen. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, todos caminaban a su paso, mi hermano. No salieron corriendo como los adultos, también iban niños. Si usted se da cuenta que cuando Jacob se fue a encontrar con Esaú, él hizo 3 o 4 caravanas diferentes para encontrarse con su hermano, porque no podía apresurar a los niños, no podía apresurar a los animalitos, no podía apresurar a los mayores de edad. Todos iban caminando a un ritmo. Hay gente que es madura, hay gente que es adulta, hay gente con la que yo sé que yo puedo contar en la iglesia, como hay gente que no puedo contar todavía con ellos, que yo sé que si yo los llamo me van a decir, no hermano, tengo esta dificultad, tengo este problema, pero yo sé que también hay gente que si yo los llamo me dicen, hermano, heme aquí, ¿dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Es gente madura. Todos tienen un proceso, tenemos que amarlos a ellos. Nadie se podía salir de la casa. Ni el niño, ni el anciano, ni el joven, ni el adulto.
Todos tenían que estar ahí, porque la sangre los cubre a ellos. Pónganse en pie, iglesia del Señor. Limpia de pecado, existen razones para adorar. Linaje es tu hogar, lugar de amor y paz. Padre te ama, mi condenación. Un día en el Calvario por ti se entregó.